Se pongan de pie. Quiero leer, quiero que por favor se pongan de pie. Hay algo que el Señor ha estado hablando a mi vida y espero que hable a la vida de ustedes. Vamos a leer la palabra de Dios. Por favor, si pueden abrir sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 14, y voy a leer del verso 32 al 36. Marcos, capítulo 14, del verso 32 al 36. La Biblia dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pido que tú nos hables en esta noche, Señor, para que podamos salir de este lugar con una guianza de tu Espíritu Santo, Señor, y con fortaleza interior. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor que es tan grande para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, en esta noche, leyendo la palabra de Dios, me encontré con este pasaje y me llamó mucho la atención, la verdad. La Biblia toda es inspirada por Dios. El Espíritu Santo inspiró a hombres a escribir esta palabra y por lo tanto esta palabra es viva y es eficaz. Debería de ser viva y eficaz para cada uno de nosotros los creyentes. Y hay algo aquí en esta historia o en esta escena que me llamó mucho la atención acerca de nuestro Señor Jesucristo. El tema de este mensaje es la voluntad del Padre. Una de las cosas que creo que es más difícil en nuestro caminar cristiano es seguir la voluntad del Señor. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo conmigo? Eso es difícil, por lo menos para mi persona es bien difícil. ¿Por qué? Porque hay una lucha interna siempre en nuestro hombre interior. Hay una lucha constante porque mi hombre interior, el yo, lo que yo soy, quiere hacer su voluntad. Pero está otra ley dentro de mí, que es la ley del Espíritu Santo, que quiere y me dice que tengo que hacer la voluntad del Padre. Y hay esa batalla y hay esa lucha constante en nuestras vidas. Es difícil. Someterse a la voluntad de Dios no es fácil para nadie. No es fácil. Entonces, cuando yo muchas veces me encuentro en momentos en mi vida donde yo sé que el Señor, porque el Espíritu Santo, si hay algo que el Espíritu Santo tiene, es como un radar. No sé cómo ponerlo, pero el Espíritu Santo inmediatamente te hace saber cuando algo a Él le agrada y cuando a algo a Él no le agrada. Y cuando Él quiere que tú hagas algo y cuando Él quiere que no hagas algo. Eso es bien evidente. Si usted tiene una relación personal, íntima con el Señor, eso es evidente. La guianza del Espíritu Santo en nosotros está ahí siempre. El problema está en que Dios nunca te obliga a hacer su voluntad. Eso es algo que nosotros tenemos que decidir cada uno en nuestra vida personal. Y eso no es fácil. Porque hay cosas que son difíciles. Cuando el Señor te pide ciertas cosas, es bien difícil. Y entonces, hablando más o menos para ponerlo en una perspectiva, Jesús, el Hijo de Dios, estaba en esta misma situación. Y hay algo que me gustó a mí de esta palabra, que, o sea, cuando yo estoy pasando por una situación como esta que estaba pasando Jesús, la Biblia dice que primero Jesús tomó a sus discípulos y se los llevó con él. Y no solamente llevó a sus discípulos, sino que llamó a Pedro, a Juan y a Jacobo, sus íntimos, ¿no? Usted sabe que ellos, no era primera vez que Jesús llamaba a estos tres apóstoles. ¿Se acuerdan el monte de la transfiguración? Que fueron los mismos que Jesús llamó, a Pedro, a Jacobo y a Juan.
Y los llama como sus íntimos, porque Jesús estaba, dice, oiga, y este es el asunto que me trae un poco a mí de esperanza, no un poco, mucha esperanza, porque dice que Jesús se entristeció y se empezó a angustiar. Espéreme, si este es el Hijo de Dios. Y se entristeció, empezó a entristecerse y a angustiarse, dice. Ahora, no era fácil para lo que venía para Jesús. Este es el momento donde Jesús estaba ya a punto de ser entregado, de ser traicionado y entregado a los gentiles para ser crucificado. Entonces Jesús sabía lo que le venía y no era fácil. Y dice la Biblia que le dijo a los tres que oraran con él, mientras que él se alejó un poco y se postró a tierra a orar. Y cuando regresó, los halló dormidos. En esto de hacer la voluntad de Dios, muchas veces los compañeros nuestros que están al lado de nosotros no pueden ayudarnos en esto de hacer la voluntad de Dios. Usted sabe que, no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces yo he buscado excusas. No, Señor, es que yo no hice esto, fue porque la iglesia, es que la iglesia donde yo voy no está en nada, Señor. Por eso yo no he hecho tu voluntad. Es que mi esposa, Señor, si mi esposa fuera un poquito más a la ayuda idónea que yo esperara, entonces yo quizás haría tu voluntad. No sé si a usted le ha pasado, si mi esposo. Jesús llamó a tres y los tres se durmieron y no pudieron velar con él. Ahora Jesús tuvo que tomar una decisión y hay algo aquí bien impresionante en cuanto a lo que Jesús le pide al Padre, que si puede pasar de él esta copa. Esto es de meditarlo y pensarlo. ¿Y sabe por qué me impresionaba esto? Porque creo que la humanidad de Jesús en estos pasajes, acuérdense que Jesús era todo hombre, era todo Dios, sí, pero también era todo hombre, todo humano. Era de la única forma que Jesús podía rescatar la humanidad. Y la humanidad de Jesús es reflejada de una forma tan clara aquí, que yo puedo identificarme con él. Nosotros podemos identificarnos, porque en el momento duro o en el momento difícil, en el momento que Jesús tenía que tomar una decisión, él se sintió también angustiado y triste. O sea que no hay problema si nosotros muchas veces cuando el Señor nos pide que hagamos su voluntad en nuestro caminar con él, no importa si nos sentimos tristes, es normal. Jesús se sintió triste porque venía la cruz. Jesús tenía que experimentar el castigo o la separación del Padre, la cual él nunca había experimentado antes. Hubo una separación entre él y el Padre. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo en la cruz del Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sabía que venía eso y se entristeció. Pero hay algo bien importante aquí, creo que, y esto es lo que más que todo quiero enfocar en esta noche. Cuando Jesús ora, dice, Abba, Padre. Esta palabra Abba, yo la estuve ahí estudiando y yo no sabía que esta palabra solamente aparece en la Biblia 3 veces. Y Abba Padre, según lo que yo pude encontrar, eso era una costumbre hebrea, judía, de los hijos llamar a su padre Abba, porque era una forma cariñosa, era una forma linda, o sea, de un hijo expresarse de su padre. Era una forma amorosa del hijo expresarse a su padre. Era cuando el hijo tenía una comunión bien íntima con su padre, una relación lindísima con su padre. Le llamaba Abba.
para poder Jesús soportar la prueba que venía y para nosotros también soportar las pruebas en nuestra vida, que hoy, en este tiempo que estamos viviendo, las pruebas están a la luz del día. Hay muchas personas en este momento. Hoy escuchaba yo un mensaje de un hermano que decía que era increíble, un pastor, de las personas con quien él habla, que están pasando por situaciones de soledad, se sienten abandonados, se sienten tristes. Esto es un caos para mucha gente en los tiempos en que estamos viviendo. Es un caos y muchas veces no sabemos qué hacer. Pero Jesús aquí nos demuestra en su oración nos demuestra que Él confía totalmente en la relación íntima que Él había tenido siempre con el Padre, tenía con el Padre y sabía que iba a tener para siempre con el Padre. Y yo quiero que nosotros también en esta noche nos llevemos eso en nuestro corazón. Yo no sé lo que está pasando cada uno de ustedes o lo que nos van a ver en las casas también por medio de un video, o amigos que están ahí en sus casas quizás escuchando este mensaje. Yo no sé lo que cada uno de ustedes está pasando, pero hay una diferencia cuando nosotros, la voluntad de Dios se nos hace difícil hacerla. Es muy diferente cuando nosotros formamos una relación íntima con el Padre y sabemos que podemos confiar en Él, no importa lo que pase en nuestras vidas o no importa la circunstancia de lo que vaya a pasar, si decidimos, seguir y hacer la voluntad de Dios. Amén. No importa lo que pueda pasar. Jesús sabía lo que venía y Él tuvo que confiar en esa relación íntima que siempre Él había tenido con el Padre y le llama Abba Padre. Muchos dicen que significa papito lindo. Hay muchas interpretaciones acerca de esto. Como dije anteriormente, son 3 veces que aparece esta palabra y una de ellas está en Romanos capítulo 8. Verso 15 y 16. Romanos capítulo 8, verso 15 y 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos. Perdón, no era ahí. 8, 15 y 16. 15 era, perdón. 8, 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Esa es una. El 16 dice, y el espíritu que ya leí, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En Gálatas capítulo 4, versos 6 al 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro Padre, a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ve que los dos lugares en la Biblia donde se encuentra esa palabra habla acerca de la relación entre el Padre y el Hijo. Y nuestra adopción, Dios nos adoptó a nosotros por hijos. Ahora Él dice que el mismo Espíritu nos ha dado, por cuanto somos hijos, el Espíritu Santo mismo nos ha dado a nosotros la capacidad de poder decirle, Abba, Padre, a Él también. Así es que es importante para nosotros poder hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, reconocer que tenemos una relación íntima con nuestro Padre, con el Señor. Es tan importante eso, porque si nosotros no podemos confiar en el Señor, si no podemos confiar en que Él todo lo puede. Jesús le dijo, yo sé que todas las cosas te son posibles a ti. Tenemos que confiar totalmente, estar seguros para hacer la voluntad de Dios, de que Dios es un Padre responsable, un Padre que nos ama
y un Padre que conoce todas las cosas y que tiene el poder para hacer cualquier cosa. O sea que al final de todo, lo que sea que Dios te pida o me pida a mí, Dios siempre tiene un plan y Dios siempre va a tener un resultado bueno para cada uno de nosotros. Amén. Es importante eso. Ahora, muchas veces, desgraciadamente, esta relación con el Padre no está donde debería de estar. Como toda familia, yo me crié sin padre. Yo nunca supe lo que pudo haber sido el amor de un padre. Yo nunca supe lo que era un padre decirme a mí algo bueno, porque nunca lo tuve. O sea, lo tuve, pero nunca estuve con él. Así es que muchas veces, mi relación con un padre fue siempre lejana. Yo no supe lo que significaba eso. Y yo no tuve un modelo de donde aprender. Pero cuando yo vine al Evangelio, yo conocí a un Padre como no hay otro. Nosotros como hombres, como seres humanos, podemos hacer el esfuerzo de querer hacer lo mejor con nuestros hijos. O sea, yo trato lo mejor ahora. Ya que yo no tuve ese ejemplo, ya que nunca me crié con un padre, ahora yo trato de hacer lo mejor que yo puedo. Yo abrazar a mis hijos, besarlos, hacer lo que yo, no sé, lo que yo pueda. Pero si yo, siendo un ser humano malo, la Biblia dice que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos o buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se la pidan. Cuánto más el Señor. Así que yo espero que nosotros en estos tiempos en que vivimos, porque son tiempos difíciles, mire cómo estamos en este momento acá. Son tiempos difíciles, donde nosotros vamos a tener que aprender a formar una relación íntima con nuestro Padre y confiar totalmente en Él en este momento. Porque muchas veces en estos tiempos que vivimos, muchas veces nos confiamos de la iglesia, de la congregación o del templo. Pues desgraciadamente en estos tiempos el templo muchas veces está cerrado. Depositamos nuestras cosas, nuestra confianza muchas veces en cosas que son externas. Pero en estos tiempos en que vivimos vamos a tener que aprender a confiar en el Señor, pero en lo interno. Lo externo no va a ser suficiente ya en estos tiempos. No quiero asustar a nadie, pero es la realidad. La venida del Señor está cerca y Dios tiene que asegurarse que cada uno de nosotros, amén, démosle un aplauso al Señor. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y el Señor tiene que asegurarse que su iglesia, nosotros estamos listos. Así que si alguno de ustedes, incluyéndome a mí primero, quieren o queremos hacer la voluntad de Dios, ¿cuál es el principio? Confiar totalmente en nuestro Padre Celestial y formar una relación tal con Él que sabemos que no importa lo que esté pasando en nuestra vida aquí en esta tierra, Él tiene un plan divino, eterno para cada uno de nosotros. Y también para los que están en sus casas, los que van a ver el video, Dios tiene un plan también para cada uno de ellos. Amén. Gloria a Jesús. Esto es lo que yo tengo en esta noche. Espero que cada uno de nosotros tomemos una decisión firme. Nos van a fallar personas alrededor nuestro, no fallan. Nosotros mismos fallamos todos. Circunstancias nos pueden fallar. Yo no puedo prometerle a nadie que todo le va a ir bien siempre, pero sí puedo prometerle de que si nosotros tenemos una relación cercana e íntima con el Señor, que no importa lo que pase, la eternidad la tenemos segura en Él. Gloria a Jesús. Y si Jesús pudo conquistar, aún en medio de su tristeza, aún en medio de su dolor, si Él pudo conquistar y por medio de Él ahora nosotros somos hechos también hijos
y herederos de Dios en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? De Jesús, que se sometió a la voluntad del Padre. Ahora, ¿qué es lo que Dios va a hacer por medio de usted y por medio de mí? Si decidimos hacer su voluntad, Él solamente lo sabe. Pero yo puedo prometerle que van a hacer cosas grandes que Dios puede hacer en la vida no solamente nuestra, sino que también en la vida de los que vienen o están alrededor de nosotros o nuestras generaciones después. Amén. Gloria a Jesús.